Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y en este día vamos a empezar a estudiar el Evangelio según San Juan, un evangelio hermoso, como todos, y vemos en este evangelio que es mostrado, presentado, el Señor Jesucristo como Dios. Amén. En este evangelio particular, Jesús es presentado como Dios. ¿Saben que este evangelio de Juan es de los libros que, por ejemplo, los testigos de Jehová o los mormones tienen un versículo, que después lo vamos a ver, en el que es mostrado Cristo como un Dios, es decir, un Dios más, pero no como Dios, como el Verbo encarnado. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Jesús, Él es el Verbo encarnado. Él es el eterno Logos, hecho hombre, en lo que se refiere a su encarnación. Pero también vemos la preexistencia de Cristo. Hay algunos que piensan que Cristo existió en el momento que nació de María. No, Cristo siempre existió. El Señor Jesús siempre existió, porque Él es Dios. No tiene principio ni tiene fin. Amén. Él es eterno. Se llama la preexistencia de Cristo. Gloria a Dios. Y eso es lo que vamos a empezar a leer, vamos a empezar a estudiar. Quisiera que fuera un estudio más extensivo, pero va a ser un estudio lo suficiente como para que nosotros podamos tener un entendimiento de toda esta, de este evangelio, en el que es mostrado, en el que es exaltado, que es levantado el Señor Jesucristo como Dios. En los otros es levantado, es mostrado como rey, como hombre, como siervo, y en este como Dios. Gloria sea su nombre. Dice así la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí tenemos claramente entonces en el comienzo el Verbo hecho carne. Cuando dice en el principio, no está queriendo decir que hubo un principio, no indica que Cristo como Dios tuvo un principio, lo cual se sobreentiende el hecho de que al ser Dios, ¿amén?, que es eterno, y no tuvo en sí un principio, porque como Dios, Él no tenía principio alguno, no tuvo un principio, un comienzo, sino más bien se refiere al tiempo de la creación. Génesis 1:1. Dice, en el principio era el Verbo. El Espíritu Santo por Juan describe al Señor Jesús como el Logos eterno, la palabra eterna, gloria a Dios. Y el Verbo era con Dios. Es decir, el Verbo estaba en una relación con Dios y estaba en una relación íntima, completamente encerrada con Dios, y expresa la idea de la Trinidad aquí. Entonces vemos aquí una distinción, un Dios manifestado en tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Todavía hay mucha confusión en cuanto a este concepto y esta doctrina de la Trinidad, y no se llega a comprender de que es un solo Dios. A ver, nosotros tenemos mentes muy finitas, tenemos mentes incapaces de comprender algo tan grande como es la doctrina de la Trinidad. En nuestras mentes siempre pueda llegar a quedar una cierta falta de comprensión total en cuanto a esto.
Y eso es natural. Eso es natural. Amén. A ver, cuando uno le trata de empezar a ver, analizar cómo es que es un Dios manifestado en tres personas, es muy difícil en nuestra mente. Recuerden que Pablo dijo que nosotros hoy estamos mirando a través de un espejo. Es una imagen aún todavía un poco borrosa. Cuando estemos en la presencia del Señor un día, es que vamos a tener esa claridad completa de todas las cosas y podremos ver las cosas como las ve el Señor. Pero aún así pueda llegar a quedar un poco de una falta de comprensión en relación a la Trinidad. Pero no se preocupe, lo importante es creer. Por la fe. No llego a comprender cómo un hecho así pueda darse. Mi mente no alcanza esa gran y poderosa sabiduría de Dios, pero de todas maneras yo lo creo. Es un solo Dios, manifestado en tres personas. Amén. Tres personas, gloria a Dios. Pero al mismo tiempo estas tres personas son uno en esencia, gloria a Dios. Amén. Y cada persona tuvo una responsabilidad. Fue el Señor Jesús quien fue a la cruz. No fue el Espíritu Santo, ni fue el Padre, ¿sí? Fue el Padre el que envió al Hijo. Amén. Fue el Padre y el Hijo el que enviaron al Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo, dice, en el día de Pentecostés. Amén. Entonces vemos una particularidad y una responsabilidad específica de cada una de las personas de la deidad. Amén. Pero al mismo tiempo adoramos a un solo Dios. O sea, adoran tres dioses ustedes. No, si no seríamos politeístas, ¿verdad? Y estaríamos entonces condenados, estaríamos en pecado. Adoramos a un solo Dios, manifestado en tres personas. Pero sabemos que la exaltación es al Señor Jesucristo, porque Cristo fue quien murió en la cruz, y la adoración al Padre. Cuando oramos al Padre, por ejemplo. Oramos al Padre en el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces vemos allí cómo la Trinidad estuvo involucrada en la creación, estuvo involucrada en toda la vida de Cristo. Continuamente vemos Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo teniendo su función específica en cuanto a los hombres, en cuanto a todas las cosas. Y el Verbo era con Dios, dice. Y luego, el Verbo era Dios. Muy importante. Aquí es donde la Biblia mormona, Testigos de Jehová, dice, y el Verbo era un Dios, dice. Un Dios. Entonces ahí es cuando dice, no. Mi Biblia dice que el Verbo era Dios. Una diferencia abismal. Aquí nos dice que el Verbo, es decir, Jesús, el eterno Logos, era un Dios. Como los mormones lo ven, como los testigos de Jehová lo ven. Sino que el Verbo, el eterno Logos, el Hijo de Dios, Él es Dios. Oh, gloria a su nombre. Amén. Quiere decir que Él no dejó de ser Dios durante la encarnación. Él era y Él es Dios desde la eternidad pasada hasta a la eternidad futura. Vemos la preexistencia de Cristo. Vemos la eternidad de Cristo. Oh, gloria sea su nombre. Y esto entonces lo caracteriza como Dios. El Verbo era. Cuando Jesús dijo, yo era antes que Abraham. ¿Quién pudiera decir palabras así, verdad? Nunca lo han oído y hemos leído a Moisés diciendo palabras así. O a Isaías diciendo palabras así. Antes que tú eras, yo soy. Antes de Abraham, yo soy. El Señor solamente podía pronunciar de esas palabras porque Él siempre fue, Él es y Él será. Gloria sea su nombre. Y esto es algo extremadamente importante. Porque si alguien no cree que Jesús es Dios, dice, no, pero yo creo que Jesús murió en la cruz por mí. Muy bien, pero tú no crees que Jesús es Dios,
tú estás perdiendo toda oportunidad de ser salvo. Ay, no, pero si solamente tengo que creer en Jesús. He conocido gente, escuche, que creen en Jesús. Una vez hablando con alguien, dice, sí, yo creo en Jesús, Él murió en la cruz. Muy bien, pero no creía que Jesús era Dios. Fíjese. Pequeño detalle. No un pequeño, un tremenda situación. El no creer que Jesús es Dios, el Verbo encarnado, que la preexistencia de Cristo, eso lamentablemente, por más que diga, sí, pero creo en Jesús, creo que Jesús vivió, creo que Jesús estuvo en la tierra, creo que Jesús hizo milagros, creo que Jesús sanó a los enfermos, creo que Jesús murió aún. Y ahí quedaste. Pero tú estás negando la deidad de Cristo. O algunos otros que he oído niegan la resurrección de Cristo. Dice, sí, yo creo que Jesús murió en la cruz por mí, pero no creo que resucitó de los muertos. Bueno, no, entonces estás perdiendo toda oportunidad de ser salvo también. Bueno, tenemos que entender, hermanos, que el ser salvo, recibir salvación, sabemos que es por la fe, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que creer? No podemos creer una parte del Evangelio y recibir de la misma manera salvación. No podemos creer en Jesús como el que hizo milagros y nos quedamos con esa parte de Jesús. No. O yo creo en el Jesús que murió en la cruz. Muy bien, pero no creo en su resurrección, no creo en que Él volverá, no creo en la encarnación, no creo en su deidad. ¿Está entendiendo? Creer en Jesús como el Señor y Salvador de mi vida implica que yo creo en la encarnación, que Él nació de una virgen, gloria a Dios, que Dios se hizo carne, que Dios se convirtió en hombre, que Él nunca jamás pecó, que vivió una vida perfecta, que Jesús es Dios y que Jesús es el Hijo de Dios, que Él fue a la cruz para pagar por mis pecados, por el pecado del mundo, que Él murió, que Él se llevó todo pecado y fue clavado en esa cruz, que Él resucitó al tercer día, que ascendió al Padre y está sentado a la diestra de Dios, que Él está vivo y que Él volverá a recoger a su iglesia. Amén. Entonces, implica ciertas cosas el creer en el Señor Jesucristo. ¿Qué aspecto de Cristo crees tú? ¿Tú crees en su encarnación? ¿Crees que Él se convirtió en hombre? ¿Crees en la preexistencia de Cristo? ¿Crees que Jesús es Dios? ¿Crees que Jesús, de hecho, murió en esa cruz para salvarte a ti, para pagar por la deuda de tus pecados y mis pecados? Y que se levantó de esa tumba al tercer día. Amén. Entonces, esto es lo que implica creer en el Señor Jesucristo como el Salvador de mi vida, mi Señor, mi libertador. Dice el versículo 2, este era en el principio con Dios. Ya en el primer versículo decía, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Por supuesto, todo esto habla de Jesús. Y este era en el principio con Dios. Amén. Aquí en este versículo 2, esta misma persona, quiere decir, esta persona, en el principio, el verbo, estaba en la eternidad con Dios. Esto es lo que quiere decir. Hay solo un Dios, pero manifestado en tres personas, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Esta persona, el verbo, como dice aquí, el verbo, que sabemos que es el Señor Jesucristo, estaba con Dios. ¿En qué sentido con Dios? Que estaba con Dios. En el principio. No es en sí en el principio, sino está hablando en la eternidad. Estaba en la eternidad con Dios. O sea, siempre existió. Por más difícil que nos sea entender esto, porque los seres humanos, todas las cosas las vemos de una manera, en una línea, ¿no? Principio, fin. Empezó, terminó.
Comenzó, acabó. Todo lo vemos de esta forma, todo con un principio y todo con un fin. Pero no hay principio, no hay fin para Dios, porque Él es eterno. Versículo 3 dice así: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas que existen, todas existen por Él. Es decir, el Señor Jesucristo, Él estuvo involucrado en la creación de cada una de las cosas. Oh, gloria sea su nombre. Todas las cosas llegaron a existir por Él y a través de Él. Y se refiere a cada una de las cosas de la creación, una por una. Más allá de todas las cosas en su totalidad, como un todo, sino que está hablando de que cada una de las cosas fueron creadas por Él, para Él, y nada de lo que fue creado fuera de Cristo. ¿Entienden? Entonces también vemos como la palabra lo revela al Señor Jesucristo como el creador de todas las cosas. Oh, gloria sea su nombre. No podemos tener confusión en esto. Entonces dice que sin Él, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada de lo que ha sido creado fue creado. Nada, nada, nada. Ni siquiera una sola cosa fue hecha independientemente de la cooperación, de la voluntad, de la soberanía del Señor Jesús. El versículo 4 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Oh, bendito sea su nombre. En Él. ¿En Él quién? Presenta a Jesús, el eterno Logos, la palabra, como la primera causa. En Él, en Cristo Jesús, estaba la vida. Y de esta vida de Cristo emana esta luz. Y la vida era la luz de los hombres. No hay luz, gloria sea su nombre, fuera de Cristo, porque Cristo, Él es la vida. Él le da vida y Él da luz a los hombres. Él solo, Él es la fuente de luz de la vida. Si alguien no conoce a Cristo, entonces está automáticamente en tinieblas, porque no hay luz fuera de Cristo. Amén. No estamos hablando de la luz del sol. No, la luz del día. No, estamos hablando de una luz que es mayor a cualquier luz física, natural. Es la luz espiritual, que lo ilumina todo, que lo cambia todo. Es la luz de Cristo Jesús. Cristo, Él es la luz del mundo. Amén. Entonces, como la luz, esta vida que solamente es Cristo. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a Marta: Marta, yo soy, le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Amén. Y también el Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. Amén. Entonces, Él es la vida y Él es la luz. Y solamente Él es la fuente de esa luz. Es decir, no hay luz fuera del Señor Jesucristo. No podemos encontrar luz en ningún otro, solamente en Él. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de la luz. ¿Amén? Es decir, la luz proviene de Cristo Jesús. Y solamente en Él es que podemos ser iluminados. Gloria sea a su poderoso y santo nombre. No hay otra fuente de luz. La fuente de luz no es este mundo, definitivamente, porque este mundo está en oscuridad completa, en tinieblas, dice la palabra. Y necesita de esta luz. Por eso dice que hemos sido trasladados a la luz admirable. ¡Oh, gloria a Jesús! Nosotros somos hijos de la luz, dice la palabra. ¡Oh, bendito sea el nombre del Señor! Por eso es que dice la palabra: no andes en oscuridad, no andes como de noche, sino como de día, como hijos de la luz. Hay mucho creyente que anda, debería estar en la luz, caminar en la luz, vivir en la luz, reflejar la luz. Sin embargo, hay mucha oscuridad allí. ¿Cierto? Debemos vivir conforme a aquel a quien estamos representando, quien es absoluta, total y completa luz.
el Espíritu Santo de Dios, también Él es luz. Y vemos cómo el Espíritu Santo, la palabra lo representa como total y completa iluminación. Jesucristo caminando por entre medio de los 7 candeleros de oro. Oh, gloria a Jesús. Representando a Jesús caminando entre la iglesia, y esos candeleros están encendidos con esa luz. Esa luz que proviene de ese aceite que está en contacto con la llama y puede dar esa luz brillante. El aceite que proporciona estas cosas, que es el Espíritu Santo. Amén. Veamos entonces el siguiente versículo. Dice entonces el 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Porque al ser el Señor Jesucristo la fuente de toda luz, entonces donde sea que el Señor Jesucristo está, y Él está en todo lugar, entonces las tinieblas no pueden contrarrestar, es decir, no pueden prevalecer, no pueden vencer contra la luz. La luz en las tinieblas resplandece. Aleluya, escuche esto. La luz en las tinieblas resplandece. Donde sea que se encuentra un verdadero creyente, y estando en ese lugar, en ese ámbito de tinieblas, debe resplandecer. No es una luz propia la que tenemos, es la luz de Cristo y nosotros reflejándola, pero debe resplandecer, aleluya, en ese lugar de tinieblas, de oscuridad, debe resplandecer la luz del Señor Jesucristo. Dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Oh, gloria a Dios. Cristo quiso iluminarlo todo y Cristo iluminó todo. Y las tinieblas, las fuerzas del mal, el reino de las tinieblas, de la oscuridad, no pueden prevalecer. No pudieron vencer la luz. Oh Jesús, gloria a tu nombre. Nada puede vencer la luz, porque es una luz admirable, porque es una luz penetrante, porque es una luz que lo manifiesta todo. Es una luz vencedora, una luz llena de poder. Y las tinieblas no pueden contra ella. Amén. Entonces esto se refiere en el versículo 5, que habla de la luz, se refiere a la encarnación de Cristo, su venida a este mundo, su luz, porque se deriva de su vida. Y esta luz que deriva de la vida de Cristo echa fuera las tinieblas. Y las tinieblas no pudieron prevalecer contra ella. Es decir, Satanás, aunque él intentó con toda su fuerza, no pudo detener la luz. ¡Aleluya! ¡Nunca! Hoy está resplandeciendo esa luz por el mundo entero. Y un día pronto ya no habrá nada más, sino solamente esa luz. Oh, bendito sea su nombre. ¿Entienden esto? Esto a mí me da gran esperanza. Gran esperanza. El hecho que esta luz está resplandeciendo en el mundo entero. Entonces nosotros podemos seguir avanzando con una confianza sublime de que la luz vencerá a las tinieblas. Oh, gloria a Dios, ya venció. La luz ha vencido a las tinieblas. Podemos avanzar con la palabra, podemos avanzar con el Evangelio, podemos alcanzar grandes cosas en el Señor Jesucristo para que más y más y más y más personas en el mundo entero puedan ser absorbidas y alcanzadas por esta luz que echa fuera las tinieblas. Oh, bendito sea su nombre. ¿Entienden esto? Necesitamos nosotros avanzar con esta luz. Necesitamos seguir predicando el Evangelio. Y debemos hacerlo por la fe, hermanos, por la fe. Y por eso es esta pasión, este deseo, este ímpetu, esta energía de seguir adelante con el trabajo aquí en donde el Señor nos puso, con el trabajo en la radio, con el trabajo en la iglesia, con el trabajo en las misiones, en la República de Cuba, donde el Señor quiera ponernos. Amén. Porque hay que seguir contrarrestando
las tinieblas. La luz va a perseverar siempre. Aleluya. Donde sea que la luz se encuentra, las tinieblas se desvanecen. Y para eso es que estamos nosotros, hijos de la luz. La sal de la tierra y la luz del mundo. O somos o no somos. Y eso es lo que yo tengo la intención y tengo el deseo. Ya el Señor nos dio la orden. Ya el Señor nos habló. El Señor ya nos comisionó. Aleluya. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Esto ya es algo que ya lo tenemos. Ya el Señor nos dio las armas, el Señor nos dio la herramienta, el Señor nos dio el Espíritu, el Señor nos dio todo. Ahora solo queda ir. Aleluya. Versículo 6. Dice, fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. A partir del versículo 6 empieza a hablar de Juan el Bautista, de él se refiere. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio. Él habla de Juan en el que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Aleluya. Para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Amén. Este ministerio, este es el ministerio que yo quiero para mi vida y que espero que usted quiera para su vida también. Este ministerio, dar testimonio de la luz. Oh, bendito sea su nombre. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos uses en esta hora para dar testimonio de la luz. Nosotros no somos la luz. Tú eres la única y suficiente luz. Queremos dar testimonio de ti, Señor. Queremos dar testimonio de la luz. Los dejo con una alabanza y volvemos enseguida. Mejor que todo el clamor que en esta tierra hay. Justicia para mí, sé para mi favor. Jesús, tu sangre es. Tu sangre habla mejor que todo el clamor. En esta tierra hay justicia para mí, sé para mi favor. Jesús, tu sangre es que nos puede perdonar, que nos puede completar. Solo de Jesús. Un camino no sabio, me acerco con valor, sin confianza terrenal. Jesús, tu sangre es que nos puede perdonar, que nos puede completar. Solo de Jesús, solo de
Estamos de vuelta y solamente de Jesús la sangre, solamente la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como dijera Juan el Bautista, amén. Como vemos aquí, estamos estudiando. Vean lo que dice entonces ahora pasando el texto, hablando de Juan el Bautista como el precursor de Cristo, presentándolo a Juan el Bautista también como un profeta. Él vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen en él. Este pasaje y ese versículo, la parte que dice para que todos creyesen en él. Hay personas en diferentes partes del mundo que creen que Jesús es un Dios y el Dios de América. Es el Dios del occidente. Amén. Pero aquí claramente dice que es para que todos creyesen en él, judíos y gentiles, que el Señor Jesucristo, Él vino por el mundo entero, absolutamente todos, cada raza, cada pueblo, todos los colores. Él vino a morir absolutamente por todos. Amén. Y esto lo digo porque quizás aquí en esta parte del mundo, es más fácil comprender esto y aceptar esto. Pero, sin embargo, por ejemplo, al hablar a veces me ha comentado algunas veces el pastor de la India, diciendo aquí en la India, yo les hablo de Jesús y algunos se piensan que Jesús es un Dios, pero es un Dios de América, o un Dios de los blancos, o un Dios de aquella parte del mundo, pero no de aquí, no del hemisferio oriental. Y entonces dice, yo le digo, no, Jesús murió por el mundo entero, murió por todos. Y la gente queda fascinada en el hecho que este Jesús, que ellos pensaban que era un Dios un Dios para los blancos, o un Dios para el Dios de América. Y sin embargo, no. Él murió también por aquellos que están allí en la India, murió por aquellos que están en toda aquella parte del mundo. Murió por China, murió por Japón. Jesús, aleluya, Él murió por Irán y por Irak también. Él murió por Pakistán, Él murió por Bután. Él murió por cada uno de los africanos que se encuentran allí. Él murió por cada egipcio. Él murió absolutamente por todos. Y cada uno tiene que hacer a Cristo su Señor y su Salvador. Y por eso dice, para que todos. Entonces Juan el Bautista vino él para dar testimonio de aquel. ¿De quién? De Jesús. Y para dar testimonio de esa luz. La luz es Cristo Jesús, con el motivo de que todos creyesen en él. Entonces nosotros también estamos aquí como testimonio, hermano. Usted ha sido salvo. Ha sido regenerado por el Espíritu. ¿Para qué? Para dar testimonio de la luz, para dar testimonio de aquel, con el motivo de que todos crean en él. Y este ministerio del Juan el Bautista, yo también lo quiero para mi vida, y usted también lo debe querer para su vida. Yo estoy aquí para dar testimonio, Señor. Quiero que mi vida dé testimonio de ti para que muchos crean en ti. El versículo 8 dice, no era él la luz. O sea, es decir, Juan el Bautista no era la luz. Él no era la luz. No se refiere a él. Sino para que diese testimonio de la luz. Por si no se entendió. Aquí el Espíritu Santo, por Juan, explica esto nuevamente. Él les da testimonio de la luz. Él no es la luz. Amén. Aquí no hay iluminados, no, porque el apóstol tal y tal, el iluminado, le dicen. No. Podemos recibir iluminación por el Espíritu Santo en cuanto a la palabra, en cuanto a la verdad, en las cosas del Señor. Pero en sí nosotros no somos la luz. No hay ninguno que sea la luz, porque la luz es Cristo y Él es la única fuente de luz. Porque Él es la única vida. Él es el que le da la luz a los hombres, dice. Y no los hombres le dan la luz a Cristo. No es los hombres los que le dan la luz a la iglesia. No. Es Cristo el que da la luz a los hombres. Aleluya. Por eso aquellos que se los considera y se los ve como dioses,
Hay un pastor que llega allí a su país y llega y dice, ¡ay, el Dios! Llegó el iluminado. Vino, y ahí le rinden tributo las personas. ¡Qué engañados! No están sabiendo distinguir la luz. No están pudiendo discernir la luz. La luz no es algún apóstol aquí o que se llama apóstol, algún gran evangelista, no importa que congregue las más grandes multitudes, tampoco es la luz. Estamos para dar testimonio de la luz, pero ninguno de nosotros la éramos, ni siquiera Juan el Bautista, el más grande y el mayor de los profetas. Entonces, ¿qué queda para nosotros, hermanos? Nosotros no somos la luz, no somos iluminados. El único que contiene y tiene la luz y puede dar esta luz es el Señor Jesucristo. Entonces esto es lo que presenta todo lo que el hombre puede hacer. ¿Qué es todo lo que el hombre puede hacer? ¿Qué es todo lo que usted puede hacer? A ver, los más consagrados de todos y los más usados verdaderamente por Dios solo pueden dar testimonio de la luz. Eso es todo lo que podemos hacer y lo que debemos hacer. Amén. Dar testimonio. Y eso es lo que yo quiero hacer. ¿Quieres tú hacer esto? ¿Quieres tú también decir, Señor, usa mi vida, Señor, para dar testimonio de la luz, para dar testimonio de Cristo? Yo reconozco que no tengo la luz, pero tú eres la luz del mundo. Señor, usa mi vida para reflejar tu luz. Aquel era la luz verdadera, dice el 9, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Ah, bendito sea su nombre. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Leo otra vez, aquella luz verdadera, Jesús es la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. A ver, no hay nada difícil de entender. Yo creo que hasta un niño, los niños de la clase de 5, 6, 7 años, pueden entender este texto, y si les pregunto de quién se refiere, dice Jesús, dicen. Amén. Jesús, dirían. Entonces ahí está bien claro que aquella luz verdadera, ¿quién? Cristo Jesús, que alumbra a todo hombre, porque ya esto lo había dicho antes, en el versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. ¿Ah? La encarnación. ¿Amén? A eso se refiere. En el mundo estaba, es decir, Emmanuel, Dios con nosotros, la encarnación, en el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Amén. Oh, bendito sea su nombre. Tristes palabras. El mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Y esto es lo que sucedió. Cristo vino por los hombres y los hombres no le conocieron. Es decir, los hombres le rechazaron y fue puesto en una cruz. Tremendas palabras, ¿cierto? Porque piensa en la profundidad de estas simples palabras. Piensa en estas palabras. En el mundo estaba, porque Cristo vino al mundo, fue encarnado, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Es decir, su creación, el mundo, el hombre, cuando dice el mundo no le conoció, cuando dice el mundo no le conoció, está refiriéndose a los hombres de este mundo, las personas, los habitantes de este mundo. No le conocieron, no le aceptaron, no le reconocieron a él como el Mesías, como el Salvador del mundo, como la luz, como el Señor. No creyeron en él, en eso se refiere. Entonces, aquellos a los cuales fueron creados por él, es decir, su misma creación, no le conoció. No le vio, no le creyó. ¿Verdad que es inaudito? Porque él mismo los creó, él mismo nos crea y nosotros no queremos reconocer a nuestro creador. Es terrible esto.
Oh, bendito sea su nombre. Es terrible pecado. Es un pecado sublime. El no reconocer como Señor, como Creador, aquel que nos creó y aquel que vino a salvarnos. Él vino por nosotros, porque a los suyos vino, como dice después el 11. Entonces el eterno Logos, el Creador, Él estaba aquí en el mundo. Y como fue creado al principio, antes de la caída de Lucifer y la caída del hombre, el mundo no conoció a Cristo y no puede conocer a Cristo, porque el mundo a veces trata de querer conocer a Cristo a través de la filosofía, de la sabiduría humana, del pensamiento humano, y de esa manera no puede conocer a Cristo. A Cristo solamente podemos conocerlo por revelación. El Evangelio te es dado, la palabra de verdad te es dada, y entonces con un deseo de querer entender esa palabra, de creer esa palabra, el Espíritu Santo de Dios puede traer la revelación en cuanto a la palabra, para que entonces Cristo sea real para ti. ¿Amén? Para que Cristo entonces tú puedas identificarte con Él. Te identificas con Él, te identificas con su muerte, te identificas con su resurrección. Y Cristo es tuyo y tú eres de Él. Tú sabes que Él te encontró a ti. Y Él te encontró en un estado miserable. Pero Él te levantó de ese estado, gloria al Señor, y te puso en alturas celestiales juntamente con Él, a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Dice así el versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Cristo fue rechazado. Porque Cristo primero vino a los suyos, a Israel. Jesús era judío. Él vino a su pueblo, Él vino a Israel, Él vino para salvar a su pueblo. Pero los suyos, dice, no le recibieron, le rechazaron. Pero, dice en el 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Está hablando de esta adopción espiritual, de recibir a Cristo, de convertirse en hijos de Dios. Esta es una promesa poderosa porque nosotros somos hechos hijos de Dios por adopción. Adán era hijo de Dios. Adán era hijo de Dios por creación. Jesús es hijo de Dios por generación eterna. Y nosotros somos hijos de Dios por adopción, es decir, nos tenemos que convertir en hijos de Dios. Somos adoptados y puestos dentro de la familia de Dios. La intención original del Señor era que Adán y Eva, ellos procrearan, y entonces esos hijos e hijas automáticamente se convertirían en hijos de Dios. Pero debido a que ellos pecaron, entonces ahora esa separación entre Dios y el hombre es tan abismal. Nosotros debemos ser ahora hechos hijos de Dios, lo cual es por adopción tras el nuevo nacimiento. Amén. Por eso dice aquí esta palabra adopción en el 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Está hablando de una adopción, ser hechos. No éramos hijos, éramos enemigos de Dios. Éramos hijos del diablo. Ahora nosotros tenemos que nosotros hemos cambiado de amo. Nuestro amo era el príncipe de este mundo. Ahora nuestro amo es el príncipe de paz. Gloria a Dios. Amén. Entonces sigue diciendo el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad
de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Está hablando de un hombre nuevo, de una regeneración, de un nacimiento espiritual. No son engendrados de sangre, no es algo natural, es algo espiritual, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, dice en el versículo 13. Es decir que los hombres llegan a ser hijos de Dios, no por un nacimiento natural. Ay, no, porque nació en familia creyente. No, eso no lo hace creyente, eso no lo hace hijo de Dios. Entiendan, es muy importante esto. Una simple frase, pero el hecho que nazcas en una familia... yo ya nací cristiano, dicen. ¿Cómo que naciste cristiano? Entonces tú naciste ya sin pecado original, ¿verdad que no? No, pero yo ya nací en familia cristiana. Automáticamente ya se piensan que son cristianos. Nosotros no nacemos salvos. No, todo lo contrario, hermano, todo lo contrario. Nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. El pecado de Adán es inevitable que sea arrastrado y llevado al corazón de absolutamente todo aquel que nace, todo nacimiento, todo bebé, adopta esa naturaleza mala, que luego se hace evidente y se manifiesta ya en los primeros años de vida. Y eso solamente puede ser lavado todo pecado y quebrantado el poder del pecado por la cruz de Cristo. Y entonces ahí sí nos convertimos en hijos de Dios, tras el nuevo nacimiento, cuando sea que eso suceda. Entonces no es por nacimiento natural. Dice, ni de voluntad de carne. El hombre no puede ganarse la salvación, es decir, por voluntad, es decir, por mi propia voluntad, por mi carne, por mi esfuerzo personal, por mis actividades religiosas, yo puedo ganar la salvación. Tampoco, dice. Es un regalo gratuito, se recibe por la fe. Y luego dice, ni de voluntad de varón. Otra vez, esfuerzos religiosos de los hombres. No podemos nosotros convertirnos en hijos de Dios por nacimiento natural. No es que nací en familia cristiana. No, soy cristiano. Porque nací, mis padres son cristianos. No. Por nacimiento natural no se puede. Por la voluntad del hombre, es decir, el hombre tratar de ganarse la salvación, tampoco se puede. Por esfuerzos religiosos del hombre, tampoco es posible. Pero luego dice al final del versículo 13, más de Dios. La salvación no se origina por el hombre. La salvación no origina en algo que el hombre haga, en su propia voluntad, una actividad, un esfuerzo. ¿Entiende? No origina en algo del hombre, sino totalmente por Dios. Es una iniciativa que está en el Señor. Y el hombre solamente puede tomarla por la fe y creer en lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Vamos a dejar hasta aquí ahora, hermanos. Vamos a orar antes de irnos por el hermano Roberto, que estaba en el hospital otra vez. Pobrecito nuestro querido hermano Roberto. Así que oremos por nuestra hermana Sarita también, que estaba mal de salud. Padre mío, en el nombre de Jesús, te entregamos este día, Señor, un día más que tenemos para tener una mayor relación contigo. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a hacer este testimonio de la luz. Y quiero pedirte, Señor, en esta hora, que tú sanes a nuestro hermano Roberto. Sana a nuestra hermana Sara y a todo aquel hermano, hermana, Señor, y aún todos aquellos que oyen. Yo te pido, Señor, que la virtud de Cristo, Señor, penetre esos cuerpos, dando sanidad, Señor, a toda dolencia y a toda enfermedad. Y te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y nos encontramos mañana en más de Libre al Fin. I was out on the high seas one peaceful
peaceful night. We were all a-sailing, and everything, oh, seemed all right. When all of a sudden, Saturday night, oh, the storm clouds, yes, we're gathering. The wind began to blow. Well, the storm was raging. I could see the waves breaking, and I knew that my ship was about to go on down. Then I looked all around me, and all my hopes were sinking, and I needed a miracle to save me. Then there, yes, I called. Oh, I called. Oh, Jesus. Well, I called on Jesus. I said, Master, Master, don't you care? Don't you care? Please save. Please save. He spoke to the storm. Eu preciso falar sério com você. Já não dá mais pra negar meus sentimentos. Os meus olhos me entregam ao lhe ver. Não sabem esconder o que está dentro do peito. Eu não quero ser apenas seu amigo. Eu não quero mais viver de ilusão. Eu quero te contar os meus segredos, te amar sem medo, ser o dono do seu coração. Eu andava procurando alguém assim, para devolver a cor do meu sorriso. Eu orei e Deus mandou você pra mim. Você veio no momento mais preciso. A luz apareceu, iluminando meu viver. No momento em que você surgiu em meu caminho, foi Deus quem deu você pra mim e nos uniu pra não ter fim. Esse nosso eterno amor por Deus já estava escrito em seu livro. Eu andava procurando alguém assim, para devolver a cor do meu sorriso. Eu orei e Deus mandou você pra mim. Você veio no momento
você